Bueno, quiero hablarles acerca del descanso y titulé esta reflexión, Él es mi descanso. Quiero desarrollar algunas ideas puntuales en relación a esto porque de acuerdo al diccionario, cuando nosotros buscamos el significado de descanso, está asociado con el cese de actividades, con una pausa, con un tiempo de relajación, un tiempo de quietud. Pero como en Dios todo es diferente, ¿verdad? En Dios todo es al revés a lo que nosotros pensamos. Vamos a ver desde la óptica de Dios, desde la Escritura, lo que realmente es el descanso. Vamos a ir a Éxodo 33, versículo 3. Y aquí viene todo un relato de Moisés con el pueblo de Israel, ¿verdad? Todo un momento donde Moisés a lo largo de toda la travesía que el pueblo estuvo en el desierto y antes de salir del desierto, donde hubo momentos en que Moisés se sintió desgastado, se sintió agotado, que incluso ya, pues, o sea, no quiero continuar con este pueblo de dura servicio. Y aquí en el versículo 3 del capítulo 33 de Éxodo, en Reina Valera dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Aquí le está diciendo Dios a Moisés, vayan, pero yo no me voy a subir con ustedes, yo no los voy a acompañar, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y está relacionado con la actitud del pueblo de Israel. Recuerdan que en la primera, hace 2 domingos, cuando les hablé de Jeremías, le dije que una de las causas de la deportación era porque habían violentado, habían fracturado el pacto. Lo mismo está ocurriendo en este escenario. Entonces, el Señor le dice a Moisés eso. Pero Moisés comienza a interceder, ¿verdad? Y viene una respuesta de parte de Dios personal y restauradora, que eso lo vemos en el versículo 14 del mismo capítulo 33. Y él dijo, le respondió Jehová a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Los que conocen un poco la historia bíblica de lo que fue el tiempo del pueblo de Israel en el desierto, está asociado con esto que le prometió Dios a Moisés, porque le dice, yo voy a ir contigo y de paso, Moisés, te voy a dar descanso. Moisés tuvo descanso todos los años que estuvo en el desierto guiando y lidiando con un pueblo de dura cerviz. Les pregunto, ¿tuvo descanso al concepto que nosotros tenemos de lo que es descanso? No. Lo que menos tuvo fue un cese de actividades, lo que menos tuvo fue un reposo, lo que menos tuvo fue un descanso. Pero Dios le dijo que le iba a dar descanso. Ahora vamos a desglosar qué fue lo que realmente le dijo Dios. Fíjense, cuando le dice allí, mi presencia, ¿qué es esto de mi presencia? Y vamos a ver, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué es esto de mi presencia? Por lo general nosotros asociamos, ¿verdad? Y lo decimos mucho, Señor, tu presencia, quiero sentir tu presencia, Señor, manifiesta tu presencia. Y quizás hasta podemos convertir esa expresión en algo místico, en algo como sobrenatural, algo que tiene que ocurrir para nosotros decir, oye, se manifestó la presencia de Dios. Ojo, no estoy descartando eso porque yo creo que hay manifestaciones de la presencia de Dios. ¿Ven? Pero ¿qué es eso que le estaba diciendo Dios a Moisés cuando le dice mi presencia? Y fíjate, por lo que estuve investigando y leyendo y escuchando, algunos estudiosos de las profundidades de la palabra, la presencia no es solo acompañamiento, no es solo que Él me está acompañando, que Él está conmigo, no es solo acompañamiento, es una relación de intimidad, es una relación cercana,
está relacionado con dirección y con que la mirada favorable de Dios está sobre tu vida. Cuando yo comienzo a entender que cuando yo pido que tu presencia vaya conmigo, no estoy pidiendo cosas místicas, no estoy pidiendo cosas que en mi cuerpo, que puede ocurrir, ¿verdad? Pero va más allá de eso. Cuando yo entiendo que le digo a él, Señor, que tu presencia se manifiesta en mi vida, le estoy diciendo, Señor, yo quiero más intimidad contigo. Yo quiero que tus ojos estén sobre mí. Yo quiero la dirección tuya en mi vida. Eso está asociado con lo que es mi presencia. Luego le dice, irá contigo, irá contigo. Esta expresión, irá contigo, expresa una acción continua que involucra compromiso y alianza. Fíjate, Moisés, mi presencia, esa presencia se va a manifestar cuando tú y yo tengamos intimidad. Cuando realmente tú y yo nos conectemos, tengamos una conexión, entonces mi presencia va a ir contigo. ¿Va a ir contigo a qué? Porque hay un compromiso para ejecutar lo que vayamos a hacer. ¿Ves? Entonces, ir contigo tiene que ver con alianza, compromiso y fidelidad. Y luego le dice, y te daré descanso. Te daré seguridad. ¿Seguridad de qué? No de la asignación. Seguridad de que él estaba con Moisés. Seguridad del compromiso. Seguridad de la alianza. Seguridad del pacto. Y esto me ponía a pensar un poco porque yo digo, quizás muchas conductas de nosotros como seres humanos están asociadas a que nosotros todavía no hemos entendido del todo el pacto que él hizo con nosotros. ¿Ves? Entonces, el descanso, la presencia y el acompañamiento es lo que él le está respondiendo aquí a Moisés ante su súplica de que fuera con ellos, con el pueblo, a esa tierra que Dios le había prometido. El verdadero descanso no está asociado a un lugar, no está asociado a una geografía, está asociado a la presencia de Dios. Y ya sabemos lo que es presencia. No es manifestación mística, no está asociado con eso, está asociado con intimidad, está asociado con conexión, está asociado con comunión. Eso es presencia. Entonces, si usted y yo no procuramos esto, entonces, ¿de qué presencia estamos hablando cuando nos reunimos y decimos, Señor, quiero sentir tu presencia? ¿Qué es lo que realmente estamos pidiendo cuando hacemos ese tipo de expresiones? Lo místico, lo que la emoción pueda manifestar, eso es lo que estamos pidiendo, porque realmente no tiene nada que ver con el original de lo que es la palabra presencia. Entonces, aquí comienza Moisés como que a ir entendiendo un poco lo que Jehová le estaba diciendo en ese momento. Ahora vamos a ver un paralelo de esto con Mateo capítulo 11, versículo 28. Vámonos a Mateo capítulo 11, verso 28. Y dice así, lo vamos a leer hasta el 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Voy a irles desglosando verso por verso. Venid a mí. ¿A quién? ¿A quién vamos a ir? En el Éxodo, Moisés le está pidiendo a Dios que tu presencia de afuera, tu presencia que me acompañe. Aquí en Mateo, ¿quién está hablando? Jesús. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo les voy a dar el descanso. Aquí vemos el descanso encarnado. Aquí vemos el cumplimiento de lo que Moisés pidió afuera. Aquí lo vemos respondiendo desde la persona de Jesús. Eso titulé el mensaje, Él es mi descanso. Él es mi descanso. ¿Ves? Entonces dice, trabajados y cargados. No está asociado con un cansancio físico.
porque yo he escuchado y a mí me ha pasado que a veces uno se levanta y dice como que no dormí nada. Estoy agotado porque ese cerebro no paró en toda la noche o me desperté mucho. O sea, no tiene que ver con eso, porque si tuviera que ver con eso, yo con dormir mis 8, mis 7, mis 9 horas, yo debería al otro día levantarme descansada, pero eso no pasa. Y en estos tiempos como que está pasando menos. Entonces, no, no se relaciona a un cansancio físico, sino a un cansancio que tiene que ver con qué, con el alma, con el alma. Por eso en la imagen dice, hallarán descanso para vuestra alma. Él no está hablando de un cansancio físico. Ese lo recuperas cuando duermes o cuando te cuestas, cuando te relajas, cuando lo que sea que tú optes para poder obtener un descanso físico. Pero Jesús está hablando del descanso del alma. Entonces, cuando dice una carga, trabajados y cargados, ¿carga de qué? ¿Cuáles son las cargas que lleva nuestra alma? Cargas religiosas, ¿verdad? Cargas relacionadas con culpa, cargas relacionadas con autoexigencias que nosotros mismos nos colocamos, con expectativas que nos agobian la vida por querer estar siempre tratando de responder las expectativas de otros, y nosotros no estamos para eso. Cargas que lleva el alma, ve el poco valor que nosotros mismos nos entregamos como seres humanos. Entonces aquí Jesús le está diciendo, hey, vengan a mí los que llevan este tipo de carga en su alma, ¿ves? Entonces, y esto, mis hermanos, no piensen en los que están allá, piensen usted y pienso en mí, porque quizás no mencioné la carga que usted lleva, pero usted sabe la carga de su alma. Usted sabe cuál es la carga de su alma que cada uno está llevando. ¿Ve? Entonces son personas que aman a Dios, son personas temerosas, personas que predican, personas que van a la calle, personas que hacen milagros, que Dios los usa, pero llevan una carga. Porque si no, Él no hubiese dejado establecido, vengan a mí, que yo soy el descanso para dárselo a su alma. Pero para que su alma haya ese descanso, entonces tiene que haber una conexión entre tú y yo, porque si no, no va a haber el descanso. Y puedes hacer lo que sea, puedes invernar, puedes meterte en una cura de sueño, lo que sea, y te despiertas y tu alma va a seguir agitada, porque no hay una conexión con el que es el descanso. ¿Ok? No pierda esta idea. Él es el descanso. Cristo no nos llama a rendir, a rendirnos, sino que nos llama a qué? A rendirnos a su gobierno. A rendirnos a su gobierno. Que el rendirnos a su gobierno va a traer descanso. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que gobierna? Él. ¿Ves? Él. El esposo comienza a manifestarse cuando dejamos de demostrar. Cosa tan terrible. Queremos siempre estar demostrando algo. Es una necesidad que el ser humano tiene de mostrarse. Véanme, vean mis logros, vean lo que estoy alcanzando. Y a veces lo hacen desde el punto de la victimización. Pobrecito yo. O sea, todo el mundo me odia, pero véanme. Y aquí él está diciendo, no, si tu alma necesita descanso, entonces tienes que confiar, tienes que soltar, tienes que renunciar, tienes que comenzar a alinearte al verdadero descanso. ¿Ves? Y esto es dentro de la iglesia, que dejará para los que no tienen, por lo menos la información o el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo día tras día. Entonces, a eso está relacionado cuando le dice trabajados y cargados. Carga del alma, que no se les olvida. Luego le dice aquí, mi presencia irá contigo, era lo que le prometía ya en Éxodo, y aquí entonces lo vemos ya manifestado. Luego sigue diciendo en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis nuevamente, ¿qué? Descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Fíjense un dato. Él está diciendo, lleven mi yugo.
Ustedes saben el yugo, ¿verdad? Ese que le colocan al buey y es una cosa bien pesada. Él no le está diciendo, te voy a quitar el yugo. Él no le está diciendo que nos va a quitar el yugo. Él está diciendo, lleven mi yugo. Es decir, que es necesario para que nuestra alma haya descanso, que nosotros llevemos el yugo de él. Ahora, ¿con qué está asociado un yugo? El yugo está asociado con dirección, con compañía, porque los bueyes no se pueden separar, aunque quisieran. ¿Ve? Dirección y compañía. Siempre es para dos. Un tercero no entra. Siempre es para dos. Y Jesús no lo quita, sino que se pone junto con la persona, pero a llevar la parte más pesada. ¿Ves? No quita el yugo. No quita el yugo. Lo deja allí para enseñarnos. Pero miren qué hermoso. O sea, yo te acompaño a llevarlo, pero en el camino, en ese transitar, yo te voy a ir enseñando a confiar. Yo te voy a ir enseñando a relacionarte. Yo te voy a ir enseñando lo que realmente es mi presencia. Yo te voy a ir enseñando lo que realmente tú necesitas. Y cuando tú vayas progresivamente entendiendo esto, entonces recién tu alma va a hallar descanso. Pero pareciera incongruente, porque ¿cómo hallo descanso con un yugo? Pero es que el yugo puede traer un desgaste físico. Pero entendamos que Jesús no está hablando de lo físico. Por eso cierra diciendo, tu alma va a hallar descanso, aun cuando llegues mi yugo, pero su yugo es ligero de llevar, porque está asociado con él como descanso, como persona, como cumplimiento de la escritura. Eso es el descanso. ¿Ve? Eso es el descanso. No se trata de dejar de caminar, sino de hacerlo acompañado. Aprended de mí. Esto es un aprendizaje relacional. El descanso nace cuando la obediencia fluye a través de una relación y no a través del miedo. ¿Ok? Entonces es relacional. Ahora vamos a Hebreo, capítulo 4, verso 1. Fíjense lo que dice Hebreo. Vamos a leer del 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Fíjense una cosa, una palabra importante. Permaneciendo aún la promesa. Es decir, que en lo que va desglosando más adelante y lo va haciendo asociado, ¿verdad? Con eventos que el pueblo de Israel pasó. El Salmo 95 también hace mención a expresiones relacionadas acá en hebreo, que lo vamos a leer. Ve a ese evento cuando iban a entrar a la tierra prometida, que solo Josué y Caleb, ve, está asociado con esto, porque les dice, temamos, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en un reposo, en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, ese temamos no está asociado con miedo. No tengas miedo de que no vas a entrar al reposo. Ese temamos está asociado con una actitud de una conciencia espiritual. ¿Una conciencia espiritual de qué? Si estamos hablando del alma, ¿de qué tenemos que tener conciencia? De nuestra alma. De nuestra alma. Se trata aquí permaneciendo aún la promesa de entrar. O sea, la decisión de entrar al reposo es tuya. Pero tampoco creamos que uno anda por la vida, ay, yo no me conozco, yo no sé quién soy, yo no sé qué siento. No, hermano, nosotros sí nos conocemos, nosotros sí sabemos. ¿Ve? Entonces le está diciendo aquí, necesitas una conciencia espiritual para tú poder conocer, identificar lo que hay en tu alma. ¿Ves? Para que puedas hallar el descanso en mí. Si yo no voy trabajando en esa conciencia espiritual, hermano, yo voy a andar por la vida
Y llevando esto de manera muy superficial, bueno, pero es que ahí dice que Él nos va a hacer descansar y yo ando súper agotada. Mija, porque no se trata de lo físico, está hablando del alma, ¿ve? Está hablando del alma, que es lo que Él necesita, que se ajuste a Él para poder Él manifestar y desarrollar su carácter en nosotros. Fíjense, hay una promesa. La promesa es una palabra activa, viva, que exige una respuesta. Cuando usted le promete algo a un niño, comentaba Isamar en estos días, ya Isabela, yo le digo las cosas una hora antes. Porque si se la decía unos días antes, ¿qué pasaba? El caos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Ve? Nos prometen algo y está en nosotros allí como esa, ¿y para cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Entonces, ¿por qué? Porque es una palabra activa que uno está esperando la respuesta, el cumplimiento de esa promesa. Y luego habla de reposo, como ya lo dijimos, que no es solo parar, sino establecer hábitos de plenitud. ¿Se dan cuenta? El descanso, el reposo, es establecer hábitos de plenitud. ¿Quién es la plenitud? Cristo, pues Él lo llena todo en todo. Entonces, si Él es mi plenitud y Él es mi descanso, entonces cuando hay una promesa del descanso, del reposo, hay una promesa de que Él que mora en nosotros se ha de manifestar en nuestra alma para que haya descanso, para que haya descanso. La promesa no caduca, pero puede ser que el corazón no responda correctamente para el cumplimiento de la promesa. Fíjense, esto está escrito hace muchos años y uno lo puede leer aquí y lo lee como que nos lo está diciendo para hoy, en un tiempo presente, permaneciendo aún la promesa, no que permaneció o permanecerá, permaneciendo presente, permaneciendo la promesa de que algunos de vosotros, ¿verdad? Si no entraste, si no disfrutaste del descanso, del reposo de Dios, es porque no hubo una intimidad, no hubo un nuevo nacimiento verdadero, no hubo una conexión, no hubo una determinación de que la conciencia espiritual se vaya desarrollando para que el descanso de tu alma lo puedas hallar. Entonces pareciera como que, oye, ya está todo. O sea, ya lo más complicado lo hice. Y aún así, en lo más fácil, que es lo que te toca a ti, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Fíjense, luego dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quién eran ellos? El pueblo de Israel. Así como a ellos, se nos ha anunciado a nosotros, los que en un momento eran llamados gentiles, se nos ha anunciado así como a ellos. ¿Qué se nos ha anunciado? La buena nueva. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de qué. Colócame por favor ese versículo Hebreos 4:2. Por no ir acompañada de qué. Entonces, ¿con qué está asociado el descanso? Ve por dónde va Jesús. El descanso está asociado con la fe. Usted quiere que su alma haya descanso. Desarrollemos la fe. Y la fe viene por el oír ¿qué? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra. Por oírlo a Él, y cómo yo puedo escuchar y discernir que Él es la palabra en intimidad. Y eso es mi presencia. Entonces, usted quiere tener descanso para su alma y dejar de vivir una vida agobiada, atada, conexión, intimidad, para que usted pueda discernir la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Y la fe viene por el oír. Entonces, cuando usted empieza a ver que en Dios el descanso es más allá que un cese de actividades, que está siempre, todo nos lleva al mismo punto. Todo nos lleva a Él. Todo nos lleva a relacionarnos con Él, a conocerlo, a intimar con Él. Todo nos lleva a Génesis. Todo nos lleva al origen, al principio. Allí está el descanso, en Él. Entonces le está diciendo, no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Entonces, oír no es solamente escuchar, es oír o escuchar
¿verdad? ¿Con intención de qué? De obedecer. Por eso dice la Escritura, no seas oidores olvidadizos. ¿Ve? Porque si usted se toma la tarea de venir cada domingo y de pasar la semana escuchando estudios, prédicas, simplemente para llenar o alimentar su ego, sígalo haciendo, hermano. Sígalo haciendo. Pero si usted no lo hace con la intención de obedecer y no lo que a usted le convenga, sino lo que dice la palabra que tenemos que hacer, entonces, no, bueno, sí, una rutina religiosa más. Y luego nos actamos y lo decimos, no, yo paso toda la semana, yo me levanto a las 4, a las 5, a las 6 y escucho. Pero si no hay la intención del corazón, si no hay una conciencia espiritual de por qué escucho lo que escucho, hermano, recuerda lo que estás buscando. Es el descanso para tu alma. De allí es el centro de las enfermedades que tu cuerpo manifiesta. Nos quejamos de la enfermedad, tenemos y conocemos cuál es el centro de origen de la enfermedad que está aquí, en nuestra alma. Él nos está diciendo, ven a mí, ajá, ya hicimos el paso, ya fuimos a Él, y yo voy a dar descanso a tu alma. Y te estoy diciendo lo que tienes que hacer para que lo hagas. Luego dice, la fe que se los mencioné la otra vez, está asociado con fidelidad, confianza activa y permanencia firme. La fe no es una sugestión que usted hace a su cerebro, hermano. Y voy a creer y se me va a dar y se me va a dar y empieza a hacer una cantidad de cosas. No, la fe no está asociado con eso, porque si estuviese asociado no dijera el oírme a mí. De allí es que va a venir tu confianza que te va a ser inamovible, de escucharme a mí, con la intención de qué, de obedecerme. Cuando tú empiezas a hacer eso, estás hablando de fe. Estás hablando de esa emuná que nos dice la Escritura. ¿Ves? Con la intención correcta. Señor, no puedo, Señor, me cuesta, Señor, yo no entiendo. Cuando yo escucho tu palabra, escúchala una y otra vez. Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Ves? Porque necesitamos. El oír sin obediencia, hermano, es no oír. Ahí no estamos haciendo nada. Y ojo, sígalo haciendo, siga practicándolo, siga practicándolo. Pero hermano, ya nosotros tenemos años, el pastor y yo, hablándoles, ¿verdad? Porque es lo que Dios nos ha mandado para este grupo, para los que vienen, para los que se fueron. ¿Ve? Oye, acerca de esto. Y si usted oye lo que su pastor y yo le hemos estado hablando y la línea de los que cada uno ha pasado por aquí a dar una palabra de parte de Dios, si usted la oye con la intención correcta y con la conciencia espiritual, usted se va a dar cuenta entre muchos predicadores que andan por allí que van en una línea similar. Porque algo Dios está buscando en este tiempo para su iglesia. Fíjate esto, Israel oyó la promesa, pero no la encarnó. Nosotros tenemos la promesa encarnada, porque Él vive en nosotros. ¿Ves? Él vive en nosotros. Y eso es un punto importante, hermanos, es un punto importante, porque es como todo. ¿Por qué me pides gozo si ya el gozo está en ti? ¿Por qué me pides paz si ya la paz está en ti? ¿Por qué me pides descanso si ya el descanso está en ti? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mi texto favorito, renovar el entendimiento, aumentar nuestro nivel de conciencia para que lo que ya está en nosotros, nosotros podamos vivirlo. Y de eso se trata la plenitud. De eso se trata la plenitud. Luego dice el versículo 3, pero los que hemos creído, fíjate otra vez la fe, los que hemos creído, entramos, Hebreos 4:3, por favor, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído, los que tenemos emuná,
los que tenemos fe, solamente esos entran en el reposo, hallan el descanso. Hermano, yo no sé usted, pero cuando yo estaba preparando esto, venían cuestionamientos, porque yo me preguntaba, Señor, entonces mi nivel de fe determina mi nivel de descanso. ¿Y cómo estoy yo en el nivel de descanso? Si lo hacemos de la escala del 1 al 7, siendo el 7 el máximo. Piense un poquito. ¿Cuál es el nivel de descanso que tiene su alma del 1 al 10? Al 7. 2, 3. Así está nuestro nivel de fe. ¿Por qué? Porque la confianza está en quién o en qué. ¿En qué, hermanos? Entonces le dice, los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, fíjese esto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y aquí es donde les comentaba de esa acción que ocurrió una vez más, de las muchas acciones que el pueblo de Israel hizo para fracturar, debilitar el pacto. ¿Ves? Entonces, esas acciones que el pueblo de Israel fue desarrollando en algunos momentos de la historia donde se debilitaba el pacto, entonces estableció que Dios dijera, oye, no entrarán en mi reposo, o sea, que no se trata de obras, porque dice aquí que las obras ya estaban listas. Pero es que para que tú entres y vivas en mi reposo, está asociado con la fe. Y usted dirá, pastora, pero la Biblia dice que la fe sin obra es muerta, pero las obras de quién está hablando ese texto. No está hablando de tus obras, están hablando de las obras de Él en ti. Porque si fuera por nuestras obras están condicionadas, están contaminadas por nuestro corazón, mientras que las obras de Él no. Entonces mi fe sin sus obras en mi vida es muerta. Es muerta, porque las condiciono si las llevo a mis obras, a mi actuar. Entonces, el reposo de Dios no tiene que ver con inactividad. Yo les conté una vez que cuando yo venía a Chile, en una palabra, el Señor me habló de esto, vas a un tiempo de refrigerio. Yo lo asociaba a un tiempo de descanso. No sé, yo pensé, no sé para dónde yo venía, porque no conocía mucho de este país. Y yo lo asociaba era con eso, bueno, voy a descansar, oye, tanto que trabajé en Venezuela, no sé qué, y bueno, sin comentario. Hasta que uno empieza a entender, oye, ¿a qué se estaba refiriendo Dios con eso? Ahorita, después de 8 años, entendí esa palabra con la que salí de Venezuela. Ahorita, a esto te referías. Y no es que la está empezando a cumplir ahorita, no, ya viene rato, solo que ahora yo la estoy entendiendo. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que ir desarrollando, hermano, la conciencia para poder entender esto. Vamos a ver un momento a Génesis 2, al versículo 2. Vamos a leer el verso 2 y 3 de Génesis. Y dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Estaba todo listo. ¿Y qué hizo Dios? Reposó. Luego dice el versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La obra terminada de la creación. Yo les quiero hacer a ustedes una pregunta. Dice que lo bendijo, que lo santificó y que él reposó. ¿Será que en ese día
donde él reposó, donde dice allí que descansó de toda la obra que había hecho, que reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Él dejó de ser Dios ese día. Porque si yo asocio el reposo con cese de actividades, aquí dice que él descansó de todo lo que ya había hecho. Entonces, si él descansó, entonces dejó de ser Dios el séptimo día. No, porque él no dejó de gobernar. Él no dejó de ser Dios. Y él bendijo y santificó un día por lo que estaba haciendo, por lo que había hecho la creación. Séptimo día, de acuerdo al calendario hebreo, ¿verdad? Y eso es objeto de discusión, pero yo lo tengo muy claro, está asociado con el sábado, que es el Shabbat. Como todos ustedes saben, en Israel, porque es un tema cultura, es un tema, porque la historia de nosotros está asociada con Simón Bolívar, aquí está asociada con Bernardo Higgins. En Israel está asociada nada más y nada menos que con Jehová. Entonces, para ellos es importante, y los viernes en el atardecer, cuando comienza a aparecer el sol, el país se detiene hasta el sábado, cuando el sol comienza a ocultarse. Y ellos guardan este día como día de reposo. Ahora vámonos nuevamente a Hebreo para que usted vea algo allí. Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos, ¿quién es el reposo? Luego dice, versículo 10, Gilbert, por favor. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Me dice que queda un reposo para el pueblo. ¿Quién es el reposo? Cristo es el reposo. El que no ha nacido de nuevo no ha tenido el encuentro con el único reposo que queda para el pueblo. No el que asista a la iglesia, y eso se lo he dicho muchas veces. No el que pase a confesar a Cristo con su boca. No, eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene que ver con intimidad, tiene que ver con arrepentimiento continuo, tiene que ver con esfuerzo continuo para que la obra de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Eso tiene que ver con el nuevo nacimiento, nacer del agua, nacer del Espíritu. Cuando Él dice que queda un reposo, ese reposo se activa en nuestras vidas, se hace real cuando yo nazco de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo. Entonces, fíjense una cosa, el séptimo día, un día, ¿verdad? Está asociado con ¿qué? Con un estado de tu alma. Está asociado con un estado de tu alma. Con un estado de tu alma donde ¿qué? Dice que él descansó de la obra que ya había terminado. Y él dice en Efesios que él nos bendijo con toda bendición. Ya nos bendijo, ya terminó la obra de bendecirnos. Entonces, si ya él terminó la obra de bendecirnos y dice aquí que él descansó de toda la obra que había hecho, entonces el séptimo día no está asociado solamente con un día, está asociado con un estado de tu alma, donde Él es el que gobierna, donde Él es el que guía tu vida, donde tú confías, donde tú reposas, donde tú sueltas y realmente entregas a Él tus cargas. Es un estado del alma, hermanos. Si usted quiere y me dice, pastora, pero igual yo quiero guardar el día de reposo el sábado, porque es un mandamiento, dicho sea de paso, es un mandamiento.
Pero aquí dimos un estudio hace algunos años y dijimos, ok, aquí no es política de Estado, para este lado del continente, que a nosotros nos digan, mira, el viernes en la tarde ya deja de trabajar hasta el sábado. No, no. ¿Por qué? Porque si yo camino en función a eso y usted lo puede hacer, y créame, hermano, que si usted aparta un día cronológico, con la intención de obedecer lo que usted va a escudriñar en la Escritura, es una bendición para su vida. David y yo lo empezamos a hacer en Venezuela, aquí lo empezamos a hacer con los muchachos, ¿verdad? Y es algo que yo quiero retomar, pero no por un ritual. No por un ritual. ¿Por qué? Porque si yo lo hago por un ritual y no obedezco, hermano, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Y si yo aquí no puedo hacerlo un sábado porque me toca trabajar el sábado, porque aquí son los horarios así, y yo lo puedo hacer un lunes, pero yo vivo lo que a mí se me revela ese lunes, hermanos. Entonces, entienda eso. El séptimo día no es solamente un día, es un estado del alma donde Dios reina y donde el hombre confía. Donde el hombre confía. Entrar en el reposo es vivir desde la confianza y no desde la ansiedad. El reposo sigue disponible. ¿Por qué sigue disponible? Porque Jesús sigue disponible. No se accede por obra, sino por fe. El obstáculo no es lo externo, sino el corazón que no confía. El reposo no es una recompensa futura, es una herencia presente para los que creen. Vamos a ver Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora, si ya nosotros fuimos benditos por Él, ¿qué es lo que nosotros entonces necesitamos? Manifestar esto. Entrar en el reposo de Dios está asociado entonces con la obra completa. ¿Está asociado con qué? Con plenitud. Pastora, ¿cómo se hace eso? Hermanos, mire, siempre les he dicho, no hay una fórmula. ¿Y saben por qué no hay una fórmula? Porque establecer una fórmula es encajar a Dios a pasos. ¿Y cómo metemos a Dios en una fórmula? Pero siempre hay un punto de inicio. ¿Y cuál es el punto de inicio? El querer. Porque dice el querer como el hacer. El querer. El querer desde una conciencia espiritual, no desde la emocionalidad. No desde la emocionalidad, porque cuando es desde la emoción, hoy usted quiere y si mañana la cosa no tal, usted ya deja de querer. No desde la emocionalidad, desde la conciencia espiritual, desde entender que el descanso está asociado a un estado de mi alma. Entonces, desde esa perspectiva, yo comienzo primero a querer. Y una vez que yo quiero, porque bueno, me conviene, porque lo necesito, ni siquiera usted diga me conviene, oye, yo necesito hallar descanso para mi alma, porque estoy agobiado, ya yo estoy cansado de vivir de esta manera, con un agobio, con un sofoco, con una cosa que no me deja. Solo por cansancio, que usted diga, Señor, yo quiero. Y usted comience a generar acciones de qué? De escuchar a la palabra. Pero para yo saber qué es la palabra que me está hablando, yo necesito relación. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas la escuchan y saben quién es el pastor que la está llamando. ¿Ves? Entonces, acciones, hermanos, determinación. Y usted se cayó, no importa, usted vuelve a levantarse, pero arranque, porque nos está diciendo para que tu alma haya descanso.
conciencia espiritual, hermano, un estado de nuestra alma que necesita esto. Vamos a Colosenses 2, versículo 10. Y dice, y vosotros estáis completos en Él. En Efesios nos dicen, fuisteis bendecido con toda bendición. Y aquí en Colosenses nos dice, estáis completos en Él, que es la cabeza. Estamos completos en Él. Nosotros tristemente no estamos disfrutando de esa plenitud. Nosotros no estamos viviendo los beneficios de ser hijos. No estamos viviendo los beneficios de tener un entendimiento renovado, de ir viendo a Cristo en la Escritura, de irlo viendo manifestado en nuestras vidas. No lo estamos viviendo. Está predominando más el agobio del alma. Está predominando más el cansancio del alma. Está predominando más eso, la ansiedad, el afán. Eso está predominando más en nuestras vidas dentro del cuerpo de Cristo. Eso está predominando. Está predominando en usted, está predominando en mí. ¿Ve? Y podemos sí decir algunas cosas, podemos hacer algunas cosas, pero es como que damos la vuelta y volvemos otra vez a conectarnos con el afán, con la ansiedad, con el miedo, con la insuficiencia, con la incapacidad. Nos volvemos a conectar con eso. Él dará descanso. Él dará descanso. Pero ¿cuál es la premisa? Ponme la imagen del 2026. ¿Cuál es la premisa que Dios nos dio a nosotros para este año que está allí en Jeremías? Me encontrarán cuando me busquen ¿de qué? Conciencia espiritual. Conciencia. Allí vamos a encontrar. Y allí entonces nuestra alma hallará descanso. Amén. Mis hermanos, esto es muy tremendo. Bueno, para mí es muy tremendo. Porque aparte de dar una respuesta y un sentido, Dios nunca deja de mostrarse. Dios nunca deja de mostrarse. Detalles que Él va haciendo. Y usa a los cuervos. Bueno, ahorita creo que está usando más a los cuervos que una cosa impresionante. Está pasando con los cuervos. Dios no deja de mostrarse. Y no es que usted no se aflija, hermano, cuando usted reciba de primer momento una noticia, usted ve algo que no es lo que espera, no es que no se aflija, porque Él dijo, tendréis aflicción. No es que no nos aflijamos, hermano, pero cansémonos. Cansémonos del cansancio y desarrollemos y aprendamos realmente a vivir en el descanso. Eso Él dice que su paz sobrepasa todo entendimiento. Usted no se da cuenta, no decir, pero voy a decir que la mitad de la escritura desde Génesis, todo está asociado con esto, que aquí lo llaman corazón, que luego les voy a dar un estudio acerca de eso, que lo estoy preparando. Usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Todo está asociado con con el corazón, con la mente, tu nivel de conciencia. Todo está asociado allí. No se trata de emoción, hermana. Usted sienta lo que va a sentir, experimente lo que va a experimentar, pero no encaje a Dios en eso. No encaje a Dios en que esa es su presencia. No lo encaje, porque usted puede no sentir nada almáticamente hablando, pero si usted camina en obediencia, ¿qué cree que va a pasar? Si usted camina en rectitud, ¿qué cree que va a pasar? Así que su presencia está disponible.
Vamos a estar de pies.